de Nazaret. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, se enamoró de la esposa de su hermano Filipo. La mujer, que se llamaba Herodías, y tenía una hija que se llamaba Salomé, dejó a su marido y se fue a vivir con su cuñado, lo que no era aceptado por la ley judía. San Juan Bautista criticaba públicamente a Herodías y por eso fue encerrado en un calabozo por orden del tetrarca. Pero este no quería matarlo porque tenía miedo de que los seguidores de Juan se levanten en su contra. Herodías, ñañala como ella sola, ideó un plan para mandar al muere al pobre San Juan. Y esto fue lo que pasó. Señor tetrarca, su esposa quiere verlo. ¿Ma? Su esposa. Ay, no. Andínate. Decirle nomás que te diga vos lo que me va a decir a mí yo en BUC. Tetrarca, sí, ya, ahora, ¿cómo oír kilómetros? Bueno, decirle que pasa, pues. Gracias. Herodecito, mi amor. Herodecito. Herodecito, te quiero pedir un favor. Sí, anda nomás a comprar. Lleva 2 esclavos y lleva y no vaya a gastar la moneda, no vaya a gastar todo. No, Herodecito. Sí, concedido, ya está. ¿Concedido? Sí. Entonces, eso quiere decir que puedo pedir nomás ya la cabeza de ese atrevido zaguá al que le llaman Juan el Bautista. La cabeza de Juan Sí. Bautista. No Pero, se va a poder. ¿Por qué no? No, Baisa, ¿por qué no, vio? Sí, ya te conseguí el deseo, mi amor. Ya, Sí. no, ya te conseguí el deseo, ya le mandé el calabozo. Ya se le dio los castigazos, déjala tranquilo. ¡Tranquilo! Ay, déjale tranquilo. Desde que me está acá todo el día me tienta. Ay, No sí. me da mi lugar. ¿Cómo que no te da tu No me da mi lugar. No, él es profeta. Ni cuando niña acabó acá le seguido de cuero vos pase Arima. De duro. Después ¿Cómo sí. crees también esas cosas? Que Eva fue el primo de ese Juan, de ese Jesús que fue crucificado. Sí, y si por ahí sí es cierto. Va, él ahí ande, jefe. Ay, dice de todo. No me da mi lugar. ¿Soy o no soy tu reina? Sí, son mi reina, mi corazón, son mi reina. Como me digo, hasta cierto para la vida ahí. ¿Qué? Digo, ¡Ay, te mate, estúpido! Patina de posición sensible teregínico y No, si por tu culpa digo eso. ¿Cómo? Eso toda la hora me tienta. Vos sabés que toda la hora está diciendo de que yo soy una banderola. Y a veces se escucha que canta. Escucha, ¿Qué? escucha un poco. ¿Es picoso o no pico? No, escucha. ¿No escuchas? No escucho con nada. Pero canta, yo sé que ¿Quién canta. dijo lo que canta? ¡Hija de la- de una bandida. ¿Viste? No me da mi lugar. No me trata bien. ¿Qué picó si no escuché nada? Yo siempre canta, escucha un poco. No antojo Escucha. pante ninguno, no canta. Escucha, shh. Y los muchachos del barrio te llamaban acá. ¿Y ahora qué vas a decir? No, ¿Digo no. o no digo? Tengo razón. No, Quiero la cabeza de Juan el Bautista. Nagendui, yo no escuché nada. Y después vamos a Pope, si tiene ganas de cantar, déjale cantar. Hombre, tiene demasiado cola de paja con él. Mi cola no tiene que ver nada en este asunto. Lo que pasa es que se muerto de hambre. Todo el día me sacan cara de que le dejé a tu hermano Filipo para venir contigo. Me dice que yo le pongo los cuernos y me acajan los papeles. Y dice por mí que soy una banderola. No, pico de guapata, cierto, va. Y vos también me vas a sacar en cara lo que por tu culpa yo hice. Bueno, está bien. Pedime todo lo que vos querés, pero menos la cabeza de Juan ¿Y Bautista. por qué no? Y porque ya te dije, si tienes seguidores me van a venir encima a pila de clase, de injusto yo. Diga tu marido ni a Caruso y cuál estamos bajando. Entonces no.
No. ¿Me decís que no? No. A mí me decís que no. No, ¿y qué quieres que te diga? Mire, no. Vale, pero le contás a él. Pedime todo lo que vos querés, pero menos la cabeza de Juana Bautista. ¿Y si yo te doy algo que vos querés y nunca pudiste? Vos ya me diste todo lo que yo quería. ¿Qué pasa? No te estoy hablando de eso. Épico que Te estoy hablando de la nena. Más va la nena. Salomé, mi hija. ¿O vos no crees que yo no me di cuenta cómo le mirás? Madre. ¿Quién picó eso? Ah, Salomé, tu hija. Acepta bien, no que te gusta. No, se gusta y culiete yo, demasiado, o sea, aquí ya poiste yo en el Salomé. Pero esto, mi amor. ¿Qué? ¿Y si yo le pido que ella baile para vos la danza de los 7 dedos? Encima, ella ya está practicando también el baile del caño. Ay, mamá, qué linda. Está practicando el perreo y le sale demasiado bien. Bueno, ya pues estaba besando. Me va a bailar. Sí. Y yo le voy a dar a ella lo que ella quiere, no hago. Porque ella lo que va a bailar es ña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 
Está bien, pero no me vaya que te mentís. No Porque te si vos me mentís, le no voy a te llamar a miento, todos esos nienucos no te afuera miento, y a mi hija y le voy a llevar y me voy a ir a vivir otra vez con tu hermano. No, ya está, ya apretado besa. Me baila y yo le doy a ella lo que ella quiere. No me mientas. No. ¡Soldado! No hay más de ahí. ¡Soldado! Evolución dice Juan Bautista. No dice Juan de Bautista, evolución de Ñiñimón está. Permiso. Ya está, ya soy. Tráigame acá Juan Bautista. Enseguida, señor. Ale, contando, voy a darse premio. ¡Soldado! Enseguida, señor. Rusa Juan de Bautista, ya solucionaron eso ahí. Ya guaco son. Acá está, señor. Moñezú se ve. Vale, yo. Es Moñezú se ve. Sácale la. Espera, no, ni a petiar, pipo. Yo me llamo que también. Yo a peña llamo que estás, amigo. Aten para adelante, la conversación. Es canilla, váyase otra vez, váyase. ¿Cómo? ¿No se van tiempo? Se alunda, pitanas, amigo. Juan, se hablan de problema. ¿Qué es lo que es tu problema, señor? Más hablemos nerviosa, se la hace mire, come. ¿Qué es esa forma de cantar? Soy una bandida, que la vaca Lola, que es lo del asunto. A las pintas, pero esa mujer no te conviene. Tengo ya gente, además es una torrante, ya. Pero también debe de estarse. Además, esa torrante que vos le llamás torrante, esa mujer está queriendo tu cabeza. Ay, Niña Camosé. pero está dura, yo me coñado eso. Está Y queriendo. oye, esa mamá esa voy para muy grande los padres, ya. Vos estás loco, ya. Parece que mi es permitido aún de. No, Gerona, ya que estamos teniendo mucha confianza entre sí, Juan. Decime, Ya, otro mamá. lado. Dime una cosa. Si yo te mando a decapitar, háblele yo. Es decir, si en caso si yo te mando a decapitar, tu cabeza rueda por el suelo después del hachazo que te van a dar acá en la nuca. Después del chorro de sangre que se va a derramar. Vos Pio, vas a resucitar como tu primo el barbudo. Bueno, engo la mesía. Engo, ya, pues, pero resucitar. Yo que soy su primo, su pariente nomás. Yo están hablando de situación. Hay posible violar en pariente escuela. ¡Ah, sí! ¡Imposible! How peo ya está percatado y pe amo este infierno pe omoita pe kulupa lampino cuete pe o mi vieja más pe tatapui pe how pe harine mogota y Esa hablan de moleja. Vale, Esa hablan de caseña. Yo estoy tratando de ser bueno contigo, vos me querés mandar en el infierno, será. No, pero- Estoy queriendo tratar de salvarte tu pescuezo, como dice el viejo y conocido de la piana. Atendile a mío lo que está diciendo, pensana. Acá acostar la cabeza en cabeza tu juego. Y si la señora la torrante que vos decís, si me sigue rompiendo los huevos, te voy a mandar a cortar tu cabeza. ya no me cuñé Te voy a mandar a cortar tu cabeza, no tengo otra se amigo. motille y mango esa Ay, ponete en los pantalones desde cuando le mandamos año y un pésano
No, digo, pero no veo eso. Ya se motite, íbamos a. Tengo que hacer lo que ella dice porque la carne es frágil, es débil. ¿Entendés? De acá entre nosotros y en confianza. Ah, De un tallo hilo, pe. De con guine. Más, ¿se me llegó? ¿Eh? No, esa la no entendí. Va, Da igual, él hace, sí, da igual, él hace. Y oso, bigo. Está la otra. Ah, bigo. Salomé. Ma. Salomé. Salomé. Pe, ne con guina me cuñado. Hija. A la Hola, pinta, ella. ella ya paseo hijo, un pago, Ahora, ¿qué? ¿qué le pasa? A la familia completa de Sí, ella la de pata. Talón de Bellini, dice allá. No, ahí te han de yara, te han de castigar, ácera. Sí, Esa la ne cuñeja. Así que pensando demasiado, ser doña Caota, de pollo solución, ser doña Caota, hacer contra ese premio, ¿entendés? Haciendo eso con la cabeza, Así que pensa, ¿y de quién está el juego en la cabeza? ¿El mío o el tuyo? ¿De quién va a rodar la cabeza en este caso? ¿Quién está más comprometido que involucrado? Mira. Are, ¿cómo es la solución? Va, ella pues. Cañimo. Ahí, No. Ape. Ñame, Bueno. esta super a gusto. Hana ñame emo. Ay. ¿En serio? Sí. O sea que le vamos a dar el gusto a mi mujer y tampoco no le vamos a dar el gusto. No, Va, ñame. ese es la yapota. Antes con siempre las hallitas le vamos a hacer la. Allá, a explicar dónde vaya ya. Ni que se jode ese tico. No, jamás. Ni que se jode ese tico. Santo. O sea, porque a propósito, doña Caota, ¿entendés? Siempre con que dice. Me vas a dar solución, entonces. O sea, la solución para vos. ¿Está bien? Muy poco. Bueno, allá, ajá. Como que está por ese nivel, él ella bota. Papi. No, y cosa de pidió, ¿verdad? ¡No! Ay, tráigame a Salomé, prepara para hacer vale con fiestita y en ya otro lado. Al con crucifixión, los latigazos de revolución. Venga. Prepara ya, decirle a la. No te voy a prepara acá, no te Señorita Salomé. Mamacita. Hola, te traiga. Hola. Mamá mía. Hola, mi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Yo más muy bien. bien. Más bien que vos, quién sabe. Y me vas a bailar. Sí, lo que vos quieras te traigo. ¿En serio? Sí. Bailame el baile de la botella, más. ¡Sí, cañina! ¡Ay, váyase solo! ¡Ale! Déjenos solo. Vos sabés que nos traje un poco botella. Ay, otro. Ya es la batidora. Ese pico ese que se baila sobre batimóvil, ¿no? No, bailar así que cualquier cosa mi hija contaron el Sande Moy. A mí lo que me sale bien es el baile de los 7 velos. De los 7 velos. Sí, eso es lo que Ese hace que el va a hacer. Yo lo quiero tocar, de bailarme no ¿Vos mañana. acomodate nomás ya Sí, bien? no, yo estoy preparado Si hace te bailo, rato. me da mi premio. Vale, te falto, bailarlo mañana. Necesitaba música. Mi músico. ¡No! ¡Los músicos! Músico. ¡Aló, el majestad! Ya estamos. ¡Música en el salón! Ya estamos. Sí, por favor. Corta la música. Vale. Ya, vamos. ¿Eh? Vamos. ¡Obama, vivo, ¡pu! Obama picó sin uno recién sacaste, vos dijiste 7 velos, se va a contar cuá. 6 falta. Pero soy caigüey. No, va, es que pico, dale si Soy que. caigüey, vacío. Dale, nada. Declarazo o nomás de ahí y dame mañana mi premio. ¿Tu premio querés? Bueno, acércate un poquito más. Un besito de tu premio. Ay, no
hombre, nada más de vecino donde tú ya jacú. Me calmás. Me calmás, no tengo ni idea, capitán, por favor. Acá soy yo y nadie el tetraca. Acá soy yo el que corta las tortas, ¿entendés? ¿Entendés? Y hablando de cortar, te traga. ¿Qué tal si de premio no me da la cabeza de San Juan Bautista? Una bandeja de plata. Sí. Más rápido un diputado mío. ¿Pero qué pico vos querés? Ah, ya sé, ya tu mamá te mandó a pedir eso, ¿verdad? Peñañañala, pea la voz. No. Yo quiero. Bueno, te voy a dar nomás. ¡Soldado! Ellos se abre. ¡Ave, soldado! Areco ponta y te la he botado ahí, soldado. Gracias, sí. Vaya y tráigame la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata para acá para la señorita. Por favor. Dame. En 7 cortes, 8 cortes, 10 cortes. ¿En qué? ¿Cuántos cortes? Un corte, no En me un llames, corte, ya. letal, fácil, rápido. Mientras tanto bailame otra vez un bailecito ahí. No, vamos con la... ¡Más rápido, soldado! Ahí te va a traer ya su cabeza. ¡Espérate! Para que parezca más sorpresa. Te voy a poner este por tu ojo. Así va a parecer más sorpresa. ¿Entendés? Va a ser más sorpresa así, ¿me entendés, mago? Porque viene así. Ahí está. Ahora, una vueltita, 2 vueltitas. Ya está, ya. Sacándome ya tu venda. Surprise. Ya está acá. Mira, la cabeza nuevecita de un profeta recién cortado, bien calentito en una bandeja de plata. Cojan ahí botarse el premio. ¿Y la sangre? ¿Eh? ¿Y la sangre? No, la sangre. No, no, ese es un profeta. Los profetas no tienen sangre. Todo se puede esperar de un profeta. Pero... De todo. Este que parece vivo todavía. No, ¿qué pio va a estar vivo? ¿De en serio parece Menemí? Ahí. Está muerto ese. Marapicote, mis amigos. ¿Qué pasa? Marapicote, pero más rápido de mí, Matusalén, el desgraciado del baño infeliz, me metí a mí. Bueno, tranquilo, no pasa nada. Estafador, mentiroso. Ahora le vas a hacer. No, para ahora, pero quédese ahí, soldado, yo coso mía. Sí, a tu cara. Vayan, envíenle, vayan a su pieza. Pero vos sabés lo que digo. Soldado, a la pieza de ahí. Vaya y después que le salga la tilinguería de Yuyense, a ver. Ellos ahí la oma, dale, a su pieza. Pancho, y vean acá. Saca eso de tu cabeza, saca eso de tu cabeza. Dálesela. Aquí ni su puti, pero hermano, ni su. Muy mamá. Qué bárbaro. Anda, estás libre esa. Anda a hacer tu trabajo. Anda a bautizar a toda la gente. Me voy a bautizar Paitelo, pero no ya por ahí, ni su verdad. Y pasó un poquito por el Congreso también, si puedo. En otra parte del mundo, a este tipo de prójimos se le cortaba la cabeza. Pero estamos en Paraguay. Y acá en Paraguay, no hay que agarrarle y cortarle la cabeza a este tipo de personas. Sino que hay que agarrarle y darle un fuerte abrazo. Porque dice la verdad. Porque ahí se va, da jeta veme, da jeta yuí,